El inicio del camino. En una tarde lluviosa de otoño, las calles de la ciudad se vaciaban mientras el cielo gris se desplomaba sobre los tejados con un ritmo constante y monótono. Raziel caminaba sin rumbo, atrapado en una encrucijada de pensamientos. A sus 40 y pocos años, su vida se había convertido en una rutina de días interminables, llenos de obligaciones y responsabilidades, pero vacíos de significado. Había cumplido con todas las expectativas que la sociedad le había impuesto: una carrera exitosa, una casa cómoda, y amigos con quienes compartir momentos de diversión superficial. Sin embargo, algo dentro de él se sentía incompleto, como si una pieza esencial de su ser estuviera perdida, esperando ser encontrada. Aquella tarde, sin un plan en mente, Raziel se refugió de la lluvia bajo el toldo de una pequeña librería que nunca antes había notado. Era un lugar oscuro y polvoriento, su escaparate cubierto de libros viejos y artefactos extraños. Una sensación inexplicable lo empujó a entrar, como si un hilo invisible lo estuviera guiando. El sonido de la campanilla al abrir la puerta resonó en el silencio del local, y el olor a papel antiguo y madera gastada lo envolvió en una atmósfera que parecía sacada de otro tiempo. Mientras sus ojos recorrían las estanterías abarrotadas, algo llamó su atención en un rincón oscuro, casi oculto por las sombras. Allí, envuelto en un paño oscuro, yacía un libro que parecía latir con una energía propia. Raziel se acercó con cautela, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Al sostener el libro en sus manos, una corriente de calor lo atravesó, como si aquel objeto guardara un poder antiguo, esperando ser liberado. El dueño de la librería, un anciano de ojos penetrantes, apareció entre las sombras. Sin decir una palabra, miró a Raziel y asintió con una sonrisa enigmática, como si supiera exactamente lo que él había encontrado. Raziel no necesitó preguntar el precio ni intercambiar más palabras, el libro ya era suyo, en más de un sentido. Pagó al anciano y salió de la tienda, sintiendo que el peso del libro en su mochila no era solo físico, sino también espiritual. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento, Raziel se sentó en su escritorio, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. Con manos temblorosas, desató el paño oscuro que envolvía el libro y vio, grabado en letras doradas, el título, Sefer HaZohar. Había oído hablar del Zohar, el texto místico central de la Kebale, pero nunca había tenido un interés particular en estudiarlo. Sin embargo, ahora, en ese preciso momento, sentía que ese libro había llegado a sus manos por una razón, como si el destino hubiera tejido sus hilos para llevarlo hasta aquí. Al abrir la primera página, Raziel sintió que el tiempo se detenía. Las palabras, escritas en arameo y hebreo, parecían brillar con una luz interna, y aunque no entendía completamente el significado, sentía que algo en su interior despertaba, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Con cada línea que leía, una sensación de claridad comenzó a llenar su mente, como si el Zohar estuviera hablando directamente a su alma, revelando secretos que habían estado ocultos bajo capas de mundanidad. Esa noche, Raziel no durmió. En lugar de eso, pasó horas sumergido en las enseñanzas del Zohar, sintiendo como una nueva comprensión de la vida comenzaba a tomar forma en su interior. Por primera vez en años, sintió que había encontrado algo verdadero, algo que daba sentido a todo lo demás. Supo entonces que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que el Zohar era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Así, en medio de la oscuridad de la noche y el murmullo constante de la lluvia, Raziel comenzó su camino. Un camino que lo llevaría a través de las profundidades de su propia alma, desvelando los misterios del universo y acercándolo cada vez más a su destino final, convertirse en un Maghid, un maestro de la sabiduría divina, guiado por la luz del Creador que el Zohar prometía revelar. El despertar del propósito, el inicio de un viaje místico. Raziel se encontraba en un momento de transición, no solo en su vida diaria, sino en lo profundo de su ser. La llegada del Sefer HaZohar a sus manos había encendido una chispa que llevaba latente en su interior por años. Durante esa primera noche de estudio y reflexión, Raziel sintió como el Zohar despertaba en él un deseo ardiente de encontrar y definir su verdadero propósito en la vida. Este no era un propósito cualquiera, era un llamado que resonaba desde lo más profundo de su alma, alineado con la luz del Creador y con una misión mayor que trascendía su existencia individual. El Zohar le reveló a Raziel que,
Para poder avanzar en su camino espiritual, primero debía definir con claridad lo que realmente deseaba lograr. Esta no era una tarea sencilla, ya que implicaba una autoevaluación honesta y profunda, un despojo de ilusiones y deseos superficiales para llegar al núcleo de su verdadera misión en la vida. Raziel entendió que este proceso de definición del propósito no solo era el primer paso en su viaje espiritual, sino también la base sobre la cual construiría todo lo demás. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra que emitiera a partir de ese momento debía estar alineada con ese propósito claro y bien definido, para que su energía fluyera de manera efectiva hacia la materialización de sus deseos más profundos. Con el Zohar como su guía, Raziel se preparó para la primera semana de su nuevo viaje, consciente de que estaba a punto de emprender un camino de no retorno, donde cada paso lo llevaría más cerca de su verdadero destino, convertirse en un Maghid, un sabio y guía espiritual, conectado con la luz y capaz de manifestar su propósito divino en el mundo.